En este último capítulo del tema de proyectos queremos ver cómo todo lo que hemos venido hablando hasta ahora realmente se lleva a la acción. Hemos dicho que los proyectos sostenibles tienen desde su concepción todos los conceptos y herramientas de sostenibilidad y ecología industrial. Y la pregunta que alguien podría hacerse ¿es posible todo eso? Pues sí, lo que ha mostrado la historia hasta el momento es que desde sus inicios, con el proceso de Kalundborg en Dinamarca, donde varias empresas se pusieron de acuerdo para que los residuos de una fueran los ingresos y las materias primas de los siguientes y cerrar ciclo. Ustedes pueden luego profundizar un poco más en las referencias, en la descripción de este video pueden encontrar mucha más información al respecto, pero digamos a grosso modo en la gráfica se puede observar cómo unas corrientes con otras van constituyéndose en toda una red donde se cierra ciclo, y tenemos muchas otras experiencias de tener impacto cero en agua, tener impacto cero en energía, de garantizar unos incrementos en ganancias importantes para las organizaciones en la medida en que también se están aplicando unos proyectos con un gran impacto ambiental y social. Les vamos a dejar también bastantes referencias al final en la descripción del documento, pero también es importante entender que todos los grupos de interés se van motivando, particularmente los inversionistas dicen en este momento: yo quiero trabajar con empresas que tengan unos sistemas muy sólidos financieros, ambientales y sociales, y se empiezan a ver, tanto como veíamos al inicio en algunos videos, los resultados, pero también les queremos acompañar en esta ocasión una gráfica donde se muestra cómo el desempeño de las compañías que tienen sistemas mucho más robustos de gobernanza, de administración de sus sistemas de gestión, tienen un mejor desempeño financiero. Es importante no olvidar que tenemos un marco que apoya este tipo de proyectos y son los beneficios tributarios. Tenemos beneficios tributarios para todo lo que tenga que ver con monitoreo y control para el mejoramiento del uso de recursos naturales, donde tenemos exenciones de IVA, deducciones de renta. Más adelante tendremos una serie de videos elaboradas por uno de los miembros de la asociación que va a profundizar en cada uno de estos beneficios, pero es importante que no lo perdamos de vista, así como la ley 1715 del 2014, que ya está en marcha y que ya está ejecutando y aprobando beneficios tributarios para proyectos que tengan que ver con energía renovables. Es muy importante considerar todos estos aspectos, que no se nos olvide dentro del planteamiento. No importa si trabajamos con la metodología de tapas y puertas, no importa si trabajamos con la metodología de PMI, realmente al final lo importante es cómo nosotros logramos ese resultado final, esa presentación del proyecto, donde tenemos un alcance, un diseño, un análisis de materialidad, una justificación financiera, ambiental y social, y un cronograma y equipo de trabajo que me permita tomar decisiones, si quiero o no como empresa, si quiero o no como comunidad, o si quiero o no como hogar, emprender este proyecto, a los que espero que todos ustedes empecemos a invitar como líderes, como promotores de estos proyectos sostenibles.